con el auspicio de Multicines Plaza, Café Italia, LG Publicidad, Boutique Mini, presenta. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nuevamente estamos en nuestra casa del podcast. Estamos en Multicines Plaza, en el Café Italia, y en esta ocasión, a propósito de esta efeméride departamental, me encuentro con un orureño muy querido. Estamos con Maurice Cazorla Murillo. Él es investigador, historiador, además expresidente del Comité de Etnografía y Folclore, actualmente presidente de la Sociedad de Historia y Geografía. Él es abogado de profesión y queremos darle la más cordial bienvenida y agradecerle por estar acá con nosotros. Muy buenas noches. Carolina, muchas gracias por la invitación, muy honrado de estar aquí en tu programa y bueno, a tu entera disposición. Muchas gracias. Queremos saludar también esta noche a nuestro productor que está con nosotros, va también él a hacer algunas preguntas. Luisito, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro invitado y iniciamos de esta manera el podcast. Comenzamos el podcast. Sabemos que estamos en esta fecha que todos los orureños como que nos enorgullecemos de haber nacido en esta tierra quirquincha, y queríamos tenerte aquí también para conocerte un poquito. Mucha gente te conoce en los medios de comunicación, conoce tu trayectoria, pero el día de hoy vamos a conversar y vamos a hablar acerca de tus inicios. ¿Dónde nace Maurice Cazorla? Bueno, en Oruro. Un 16 de noviembre del año de no me acuerdo, ¿ya? Pero nació en Oruro, mi mamá también de Oruro, mi abuelo también de Oruro, mi papá era de Catavi, ¿ya? Pero al final de cuentas hemos sentado nuestras raíces aquí en Oruro. Muy bien. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo está conformada tu familia? Bueno, en realidad nosotros éramos 6, mi hermana mayor, después mi otro hermano menor y bueno, con mi hermano Fabricio, con quien compartimos pues esta afición por la historia. Y bueno, mi papá, mi mamá, y lamentablemente mi papá falleció hace 11 años, ya. Pero bueno, sigue siempre vigente su memoria. Qué lindo de verdad recordar hacia la familia. Y también queremos conocer cómo eras de niño, cómo era Maurice Cazorla en el colegio, en la escuela, en qué unidad educativa estudió. Bueno, desde kinder estuve en el Colegio Angloamericano. Ya. Ahí estudian mis hijos. También. Están ahí. Y ya por alguna circunstancia salí bachiller del Colegio Americano, ¿no? Entonces ahí fue donde estudiamos en primaria y secundaria. Qué lindo. ¿Qué recuerdos tienes del colegio, de esa etapa tan bonita, ¿no? De la infancia. Bueno, tengo un gran cariño por mis compañeros de colegio. Hasta el día de hoy nos reunimos, hasta el día de hoy compartimos. Los recuerdos de infancia, me acuerdo cuando éramos niños, nos tocó vivir la época de la relocalización y el cierre de las minas. ¿Cómo y era? Las minas quedaron casi en abandono. Y con mis compañeros de colegio de mi barrio, nos vivíamos por el sector de la Linares, nos íbamos a las minas, ya, a explorar, a indagar, un poco desubicados del contexto y la realidad en ese momento, pero que ahí comprendimos la verdad cómo fue la situación de la realidad que vivía el país en ese momento, ¿no? Las minas quedaron en abandono y obviamente casi todo lo dejaron en su lugar, podríamos decir, de alguna manera, pero nos ayudó a entender realmente de que visitar los cerros, conocer un poco más Oruro desde esa faceta me ayudó a querer más mi tierra, ¿no? Por eso fue que cuando puedo siempre subo al Cerro San Felipe, al Santa Bárbara, al Pie de Gallo, porque creo que es un espacio místico que nos llama. Los vemos todos los días, pero muy poca gente puede decir que ha recorrido todos los cerros, ¿no? Y además que hemos ingresado a los socavones, a las minas, y al menos cuando éramos niños hemos recorrido casi todas las minas que
que en ese tiempo se conocía. Qué lindo, ¿no? Y Oruro además que es un lugar característico por haber aportado mucho al país, al desarrollo también del país por la minería y por supuesto, cómo no ver y visitar esos lugares tan interesantes y tan místicos que tiene Oruro. ¿Cómo era Mauricio Cazorla en el colegio? ¿Era aplicado en el estudio? Tal vez se inclinaba más por alguna materia. ¿Qué recuerdos de la etapa del colegio? He tenido aficiones por... No en la primera etapa, mi abuelo siempre me daba libros para leer. Ya, desde chiquito. Desde pequeño. Y algunas veces leí una parte, pero no completo. Entonces, cuando estuvimos manejando algunas materias en colegio, como que recién me llamó la atención de empezar a indagar, a leer y a generar ese hábito por la lectura y a partir de ahí empecé a entender lo que realmente mi abuelo intentaba decirme, ¿no? Sin embargo, también me encantaban las matemáticas, ¿no? Tenía una afición por las matemáticas, me encantaba. He estado en una olimpiada matemática, pero no me ha ido muy bien porque no tenía, digamos, el nivel que se esperaba. Pero sí me gustaba mucho, ¿no? Entonces como que de alguna manera quería ver cómo combinar aquello y bueno, en la vida profesional se ha ido demostrando que hay cosas que realmente te ayudan, ¿no? De alguna manera en todo lo que te van formando en el colegio. Así es, entonces desde la infancia ya eras un poquito más inclinado hacia el área social. Sí, se podría decir que sí. Qué lindo, de verdad. ¿Y cómo ha sido llevarse en una familia de 4 hermanos? ¿Cómo ha sido la convivencia? ¿Cómo se llevan entre ustedes? Bueno, somos una familia muy unida, la verdad. No, yo destaco esa no sé cómo llamarlo, pero ese espíritu que mi mamá y mi papá nos han inculcado desde que éramos muy pequeños. Somos muy unidos, nos reunimos cuando es posible. Todos hemos estudiado fuera de Oruro, pero hemos vuelto a Oruro. Mi hermana por otra circunstancia tuvo que volver a La Paz, se quedó en La Paz. Ahí está mi sobrina, por ejemplo, estudiando también, pero aún así nos mantenemos siempre en contacto y cuando podemos siempre estamos reunidos y unidos, ¿no? Y más con mi hermano Fabricio, con quien hemos ido desarrollando una mayor afinidad por algunas cosas. ¿Es así, ¿no? Desde la infancia, desde pequeños eran unidos? Sí, desde que éramos muy pequeños. ¿Son 2 varones, 2 mujeres? No, somos 3 varones, una mujer. Una mujer. Sí. Pero ustedes dos como que siempre han engranado más. Sí, teníamos vacaciones, nos íbamos a pasar a la casa de mis abuelos. Ya. Y ahí teníamos el universo de los libros y la casa y muchas cosas por explorar. Y realmente elementos interesantes que nos han ayudado a comprender mejor también de dónde venimos. Tuvimos la influencia de mi abuelo de manera muy grande, la verdad, ahí. A quien yo lo reconozco siempre, don José Hermo Murillo Acarreza, que en realidad nos ha permitido a nosotros tener esa inspiración por todo lo que nosotros hacemos actualmente. Y qué lindo, ¿no? Que ese legado les haya dejado también el abuelo, la familia, porque ustedes desde muy pequeños entonces estaban inclinados por la lectura, por la historia también. Sí, fue en la universidad, mi hermano estudió comunicación, yo estudié Derecho, y estaba en la universidad, empezamos a tener ciertas aficiones por algunos temas. Lo primero que trabajamos juntos con mi hermano Fabricio fue cuando mi conjunto cumplió 50 años, la Fraternidad Artística y Cultural La Diabrada. Y ahí Fabricio se metió con mayor compromiso y yo empecé a seguir, ¿no? Y empezamos a armar un poco la historia de la institución, entendiendo un poco la lógica, cómo fue la fundación de la fraternidad, y publicamos artículos de manera combinada. Y no fue la única vez, porque hemos publicado varias veces artículos con los 2 nombres, y recientemente hemos publicado un libro que se ha presentado en diciembre, un libro con biografías colectivas, en la cual con mi hermano hemos compartido justamente esta situación de haber presentado un libro de manera conjunta. Y es lo que vemos, ¿no? Vemos a una familia, la familia Cazorla, que es bastante unida y como decías también, con esta inclinación tan linda como es de estudiar también nuestra cultura, escribir libros también que seguramente van a pasar de generación en generación y quedan de verdad como un documento plasmado para todos nosotros. Si hablamos de la etapa universitaria, ¿en qué universidad hiciste tus estudios? Bueno,
Mi hermano y yo estudiamos en la Universidad Católica Boliviana San Pablo en La Paz. Estuvimos ahí, salimos de allá, Ya. ¿no? Y obviamente la idea era quedarnos en La Paz, ¿no? Pero decidimos volver, ¿no? ¿Por qué vuelven a Oruro? Porque amamos esta tierra, ¿no? Y sentimos que podíamos hacer algo más acá. Y el volver a Oruro no fue fácil, porque todos dicen que no hay oportunidades y demás, y efectivamente, pero creo que cada uno tiene que armar, buscar sus oportunidades, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Fabricio empezó trabajando en el periódico La Patria, generó en realidad un proceso interesante con el área cultural del periódico La Patria. Yo trabajé en una ONG que trabajaba por los derechos humanos aquí en Oruro por 2 años. Ya. Después ingresé a otra ONG también, que me permitió trabajar con centros de acogida, y paralelamente pues desarrollábamos actividades culturales, conferencias, escribiendo artículos en el periódico. Esporádicamente estuve en el periódico La Patria con una sección que se llamaba Rincones de mi Tierra, y ahí publicaba todos los sábados lo que eran espacios de Oruro, ¿no? Y después, en este último tiempo, hasta casi después de la pandemia, con el semanario El Fulgor, que también tuve la oportunidad de tener una sección donde podía publicar de manera semanal. Y es lo que hemos visto, los hemos visto bastante activos a ambos y publicando mucho acerca de Oruro, escribiendo artículos. Y te decía, ¿no? Extra cámaras, que también para nosotros, para los orureños, creo que son una familia, que son un referente. Tú eres un referente para nosotros los orureños cuando hablamos de historia, incluso cuando hablamos de fechas, te preguntamos muchas veces para no incurrir en errores. Y seguramente también eso es toda una tarea complicada, de mucho tiempo de estudio y de investigación. Sí, hasta ahora todavía no me puedo memorizar fechas. Tengo dislexia y confundo nombres, por eso alguna vez van a ver algún video donde cometo algún error. Me disculpo por eso, pero es también un poco la práctica, un poco también los hechos que empiezan a desarrollarse de manera frecuente. Entonces, ya algunas cosas ya las manejo de manera tal vez mucho más, con mayor propiedad. El día de hoy también trajiste acá algunos textos. Sí. Por acá tenemos algunos y seguramente son muchos que tienes en tu biblioteca, porque sabemos también que tienen una amplia biblioteca. Cuéntame un poquito, ¿cuántos libros más o menos has podido leer a lo largo de este tiempo? Wow, no, es harto. Mi abuelo tenía una proyección. Él se compraba un libro cada mes. Ya. Y la consigna era leer un libro cada mes. Bien. Entonces yo estoy cumpliendo esa consigna. Tengo que leer un libro cada mes, ¿no? Y a veces, dependiendo del grosor del libro, por el hábito, a veces puedo leer 2 y hasta 3, dependiendo del tiempo, porque yo leo un libro después de las horas de trabajo, en la noche o fin de semana. Entonces, cuando el tiempo me da, entonces puedo hacerlo, ¿no? La consigna es siempre tener un libro cada mes. Entonces, la verdad, perdí la cuenta, ¿no? Ya desde hace muchos años yo empecé a formar mi pequeña biblioteca, es todavía muy pequeña, pero que tiene en realidad varios volúmenes que he ido recogiendo en función a lo que es historia, fundamentalmente historia. Mi inclinación ha sido más el tema histórico. En algún momento, cuando estaba en el comité de etnografía, me dediqué al tema del carnaval, pero ahí más bien, en vez de buscar información que se publicaba en algún momento, pero esa es muy escasa, empezamos a publicar con mi hermano, ¿no? Pero en el tema de historia fue donde preferí aumentar la biblioteca, porque era necesario conocer a los autores, conocer los puntos de vista para poder entender un poco las líneas por las cuales ellos se habían inspirado para escribir tal o cual libro. Has leído muchos libros a lo largo de este tiempo, como nos compartes, y creo que de verdad es un hábito bastante lindo y un reto también para muchas personas leer un libro cada mes, o incluso para muchos un libro cada año, ¿no? Porque hay mucha gente que ya ha dejado este hábito de leer libros, que es tan bonito, que nos llena de tanto, de verdad, nos ayuda mucho, incluso en el día a día, en el vocabulario, absolutamente en todo. Y si hablamos de un libro que te haya marcado, ¿podemos mencionar alguno que recuerdes siempre, que le tengas como un especial cariño? Sí, por supuesto que sí. Es el libro de mi abuelo, precisamente, que se llama Oruro, un estudio sociológico de la ciudad y su región altiplánica, así se llama. Fue el libro que lo leí más de una vez,
Y este libro me inspiró precisamente, creo que fue lo que mi abuelo transmitió, el cariño y el amor a Oruro, porque este libro habla desde el periodo prehispánico, desde los remotos habitantes de Oruro, la dinámica de la ciudad, las influencias y el proceso de vinculación con otros espacios, como el camino a Independencia en el Beni, como lo que era Iquique. Entonces realmente mi abuelo se adelantó mucho a su época, y eso es precisamente un libro que yo lo tengo como un libro, no me gusta llamarlo de cabecera, pero es un libro principal para cuando tengo que hablar de Oruro como tal. Entonces eso a mí me permite entender un poco a través de las letras de mi abuelo lo que realmente nosotros esperamos como región, no solo como ciudad, sino como región. Qué lindo de verdad tener ese referente y que sea también de un familiar tan querido y tan cercano, que seguramente también es un ejemplo a seguir para ti. Así es, ¿no? Bueno, mi abuelo ha sido una persona muy importante en su momento, muy poca gente ya lo reconoce como tal, ¿no? Él ha sido rector de la universidad, le cambió el nombre a la universidad de 1940, Universidad Técnica de Oruro, porque quería que Oruro tuviera o forme más bien una universidad técnicos orientados a la industrialización. Por eso le puso el nombre de Técnica de Oruro. Él ha fundado el Politécnico precisamente, él ha fundado la Facultad de Ciencias Económicas y Financieras, ha fundado la Facultad de Antropología, Comunicación. Entonces, pues ha hecho mucho por esta región, ha fundado el Bloque Oruro, ha fundado ha fundado también lo que fue la acción, la antecesora del Comité Cívico, que es la Unidad para el Progreso de Oruro, ¿no? Que se volvió después el Comité Cívico. Entonces, esta es tal vez la inspiración que nos da. Yo hasta ahora pienso que no he llegado ni siquiera a los talones de mi abuelo, pero no quiero ser como él, sino quiero alcanzar lo que él soñaba para su región. Qué lindo lo que nos dices, ¿no? Y también tener, como decíamos, un familiar tan cercano que sea esa inspiración y ese ejemplo para seguir aportando a Oruro. Y esos orureños que le tienen tanto amor a esta tierra, porque dicen muchos que cuando alguien sale a estudiar fuera, pocos regresan. Ustedes regresaron para aportar, para contribuir a la cultura, lo siguen haciendo hasta la actualidad. Y es importante también que nosotros podamos conocer más acerca de lo que tenemos acá, de nuestras raíces, del porqué de muchas fechas históricas que a veces no sabemos del todo, y de verdad como orureños tenemos que saber esto, tenemos que compartirlo, tenemos que enorgullecernos de todo lo que hemos logrado hasta el momento. Y quiero que hablemos un poco de eso, ¿no? Estamos a un día del 10 de febrero, una fecha importante para nosotros, 244 años, pero quiero que me cuentes un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué celebramos este 10 de febrero? Es muy complicado, ¿no? Porque en realidad Oruro en el siglo XIX no era parte de la cronología de la Guerra de Independencia. Estaba Chuquisaca, estaba La Paz, estaba Cochabamba, estaba Potosí, y Oruro no aparecía. Entonces Adolfo Mier fue el primero que descubrió un diario en Buenos Aires que se publicó en la Revista de Buenos Aires, y ahí encontró un diario de los acontecimientos del 10 de febrero. Entonces eso le impulsó a Adolfo Mier a publicar en 1884 en un periódico que se llamaba El Tagareta, aquí en Oruro, y publica por primera vez lo que sucede el 10 de febrero, a 103 años de este acontecimiento. Entonces eso permite colocar a Oruro en un periodo previo a la Guerra de Independencia, ¿no? Pero Adolfo Mier se basa en un diario, pero no revisa otras fuentes porque no habían en realidad esa posibilidad, y ensalza el personaje de Sebastián Pagador. Años después, su sobrino Marcos Beltrán Ávila viaja a Buenos Aires, viaja a España con un apoyo financiero del gobierno municipal, y escribe su libro Capítulos de Historia Colonial de Oruro. Y ahí encuentra que en realidad el personaje de Sebastián Pagador más bien cumplió un rol secundario y no principal. Y él muestra en realidad que el personaje principal eran los hermanos Rodríguez, Juan de Dios Rodríguez, Jacinto Rodríguez, Manuel de Herrera, Clemente Menacho, María Quirós, Francisca Goya, y una lista de personajes. Entonces esto generó un debate entre ambos, ¿no? Al punto que pese a que eran familiares, dejaron de hablarse, ¿no?
y generó rencillas porque obviamente Adolfo Mier defendía su tesis de Sebastián Pardo y Jacinto Rodríguez, y Marcos Beltrán Ávila defendía por su lado su propia investigación. Entonces, eso permitió un poco ver que en Oruro se armó como dos corrientes, ¿no? Posterior a ellos no ha habido otro investigador que hayan secundado uno a otro, hasta que, por ejemplo, Javier Cárdenas Medina y el coronel Eduardo García Echeverría, para el bicentenario de Oruro, pudieron hacer investigación un poco más profunda de lo que sucedió el 6 de octubre y lo que fue el personaje Tomás Barrón. Entonces, esto nos permite entender que hay un contexto, que Oruro ha sido escenario de varios acontecimientos históricos, y el tema de ver lo del 10 de febrero nos permite comprender de que la situación, la realidad, las relaciones que teníamos en Oruro no eran muy sencillas con los españoles y entre criollos y mestizos. Entonces, por eso Fernando Cajías escribe una tesis de doctorado sobre estos hechos con documentos de España, porque casi aquí en Oruro no hay documentos, todos están o en Buenos Aires o en España. Y Fernando Cajías habla de sublevación o levantamiento de indios en 1781. Entonces eso es lo que le permite mostrar en realidad lo que sucede el 10 de febrero. Y justamente aquí yo tengo este libro que está publicado en inglés, sí, eso por veo, ¿no? Oscar Conblit, ¿no? Por la Universidad de Cambridge, donde nosotros vemos que se ha hecho una investigación sobre el poder y la violencia en una ciudad colonial. Todo el proceso del estudio de Oruro desde 1740 a 1780. Este periodo en Oruro no tenemos como historia, pero lo escribieron en Estados Unidos, ¿no? Y no solamente eso, sino que también hay gente que de afuera, como este libro, José Óscar Frigerio publica este libro que se llama La Rebelión Criolla de Oruro. Fue juzgada en Buenos Aires, y este libro está editado, me lo dedicó el autor, fue editado en Buenos Aires, en Argentina. El autor nunca conoció Oruro, lo invité a conocer, vino a Oruro, conoció Oruro y se quedó sorprendido porque nada de la época del 10 de febrero se conserva, todo ha sido destruido. Entonces a él realmente le pareció impresionante, porque Oruro ha sido escenario de hechos que han tenido impacto hasta España. Hay una calle en Madrid que lleva el nombre de Oruro. Qué importante saber esto. Hay una calle en Buenos Aires que también lleva el nombre de Oruro. Entonces no es una ciudad o villa de la época virreinal de menor importancia. Ha sido una ciudad realmente con un gran impacto. Y si vemos los documentos de la época, realmente vamos a comprender solamente que hay mucho todavía por comprender. Marcos Beltrán Ávila ha llegado a España y solo ha visto una pequeña parte de lo que los archivos de Sevilla tienen respecto a Oruro. Y eso realmente es complicado, porque nos hace falta de que gente estudiosa, profesional, vaya e indague, investigue lo que es justamente el pasado en estos archivos, que son fuentes primarias y que nos pueden contar realmente historias maravillosas. Interesante, ¿no? Lo que mencionas, que hay mucho sobre Oruro, sobre nuestro departamento, fuera de nuestras fronteras, y hay mucha gente que escribía, mucha gente que seguramente ha leído estos libros, como lo mencionas acá, tenemos algunos también que están en inglés, y que se ha interesado por nuestra cultura, por nuestras raíces, y por supuesto también fuera seguramente quieren conocer cómo está ahora Oruro hoy por hoy, porque han pasado muchísimos años, ha cambiado bastante también. ¿Tú crees que la minería ha sido también pieza fundamental para el desarrollo de Oruro? Claro que sí, porque en realidad Oruro ha nacido como una villa minera, no ha tenido su desarrollo en el siglo XVII y XVIII como una villa minera, y al final el movimiento de febrero de 1781 ha tenido que ver con la minería. El tema del 6 de octubre de 1810 ha tenido que ver con las cajas reales, que eran producto de la minería, y obviamente la guerra de independencia ha dejado a Oruro en una situación realmente muy complicada, porque se han saqueado las cajas reales, las casas particulares de los importantes mineros, y ha dejado a Oruro en una situación de abandono y pobredumbre en el siglo XIX, de manera que por eso en el escudo tenemos el ave fénix, porque hemos renacido de las cenizas y ha empezado la era del estaño y hemos vuelto a ser otra vez mineros. Entonces
nuestra historia está muy vinculada al tema minero. ¿Cómo ves a lo largo de estos años, tú que has leído bastante, nuestra historia, cómo ha cambiado la historia en Oruro? ¿Cómo ves Oruro en la actualidad? Bueno, lamentablemente Oruro ha pasado varias etapas, ¿no? Y estamos en una etapa que difícilmente yo la puedo tachar, digamos, en una categoría especial. Estamos viviendo del comercio, estamos viviendo todavía de la minería, lo que da Huanuni, lo que da Popo, lo poco que da San José Hitos, pero nos hemos convertido en una ciudad de la integración, porque todos los caminos tienen que pasar por Oruro para ir a otros departamentos. Entonces no estamos aprovechando esa condición. ¿Y qué somos los orureños? Vemos a nuestra ciudad como una ciudad de paso, porque estamos aquí mientras pueda vivir o sobrevivir para luego irme a otra ciudad, especialmente Cochabamba. No es pecado, está bien, porque todo el mundo tiene derecho a buscar las mejores oportunidades, pero lamentablemente nuestra ciudad se ha convertido en una ciudad de paso. Siempre ha sido una ciudad de paso. Nadie ha pensado en decir, aquí voy a terminar mis días. No, gracias a Dios yo tengo presión baja y no me voy a ir. Entonces me voy a quedar aquí porque quiero morir en Oruro. Es lo que pasa, ¿no? Generalmente mucha gente de Oruro migra a cierta edad. Vemos mucha gente en Cochabamba, Santa Cruz, en el oriente. Como mencionabas, por el tema de la presión, muchos por algún proyecto que tienen o cambian de residencia. Y creo que sí, a Oruro le falta eso, ¿no? Gente que se quede como ustedes se han quedado y aporte a nuestro departamento. Sí, pero es una realidad que es difícil de cambiar, ¿no? Ya decía, ¿no? La gente busca mejores oportunidades, mejor comodidad, mejor clima incluso, y ya está en su derecho de tomar la mejor decisión. Pero mientras vivan acá o vivamos acá, hay que hacer de este espacio el mejor hogar posible para que podamos aprovechar cada momento de que esta ciudad nos ha dado cobijo, nos ha dado el sentido de identidad y además nos da la oportunidad de pertenecer a algo que nos encanta, como es nuestra identidad. Yo voy a parafrasear a Jesús Elías cuando él decía, Jesús Elías decía, Oruro es mi cuna, Oruro es mi hogar y Oruro será mi tumba. Qué lindas palabras de verdad y qué lindo escuchar esto y más esta fecha, ¿no? Que todos tenemos que estar orgullosos de haber nacido en esta tierra y no solamente orgullosos, sino también trabajar para salir adelante, para tener mejores días y no ser eso, no una ciudad de paso, sino que sea una ciudad donde la gente apunte para quedarse acá, para vivir, para terminar sus días, para invertir también, porque qué importante es la inversión privada en nuestra ciudad. Completamente, ¿no? Antes éramos como la capital industrial de Bolivia, teníamos muchas industrias que lamentablemente con el tema del contrabando, el tema del cierre de las minas de los años 80, ha ido cerrando muchas industrias y muchas actualmente están sobreviviendo, ¿no? Creo que algunos industriales están tomando la decisión de cerrar o irse de Oruro, ¿no? Entonces no tenemos en realidad ningún fomento al tema industrial y hemos convertido a nuestra ciudad en un gran centro comercial, por no decir en un gran mercado. Entonces esa es nuestra realidad que lamentablemente ojalá que existan autoridades que se animen a cambiar esta condición para que Oruro tenga otra faceta. Si hablamos de autoridades, si tendríamos que elegir no una persona en particular, ¿no? Sino una autoridad con algunas características, ¿qué características crees que tendría que tener una persona que esté ya sea en la gobernación o en el municipio a cargo de Oruro? Que entienda la necesidad. Y es que es difícil porque nos manejamos mucho por la partidocracia y esto a veces no deja avanzar a la autoridad, porque la autoridad no se debe al pueblo, sino se debe al partido que lo llevó. A los militantes. Por supuesto, entonces eso es algo que no está pudiendo cambiarse y va a ser muy difícil, la verdad, porque mientras tengamos
aquello que Belsu dijo en 1851. El peor mal que tiene Bolivia es la empleomanía, y no ha cambiado, porque en realidad un gobierno entra y va a buscar el espacio para que la gente que ha apoyado a su gobierno en el siglo XIX ocupe los importantes espacios públicos. Y eso sucede ahora. La autoridad entra y tiene que llevar a gente porque tiene que devolver favores o compromisos y qué sé yo. Y mientras eso no cambie, lamentablemente vamos a tener al Estado simplemente como una fuente de ingresos para algunas personas que consideran que es lo único que pueden hacer en la vida, lamentablemente. Entonces, creo que va a ser muy complicado. Tal vez sería importante también que a la hora de elegir nosotros, más allá de intereses particulares, pensemos como unidad, como Oruro, como habitantes de acá, en el desarrollo, ¿verdad? En ver personas idóneas. Y como dices, es muy complicado porque hoy por hoy también hay, la política es complicada en nuestro país, y más en este tiempo que estamos viviendo una situación complicada en torno a la política. Sí, pero yo creo que eso ya depende de la elección de cada uno, de cada ciudadano. Y tenemos un derecho que es justamente una conquista a partir del derecho al voto, que es una conquista, pero lamentablemente no estamos aprovechando y eligiendo de mejor manera. Creo que nos hace falta mucho madurar como país, como región. A propósito de esto, ¿qué gestión crees que ha sido una de las que más ha aportado Oruro? No vamos a decir persona porque acá no hablamos de política, pero sí vamos a decir qué gestión o en qué año crees que Oruro ha tenido un despegue, un auge. Tal vez ha sido en la época de los primeros concejales del siglo XX. Hablamos de José Víctor Saconeta, hablamos de Adolfo Mier, el propio Marcos Beltrán Ávila, que realmente han sido concejales, han sido autoridades municipales que antes que pensar en su ingreso, ellos pensaban en Oruro. Y de esa época tenemos obras que han quedado, ¿no? Como el mercado campero, el mercado central, la captación de agua, el sistema de alcantarillado que hasta el día de hoy existe. Entonces, creo que esas autoridades han sido importantes. Incluso Alfonso Requena, del año 1944, que construyó el muro de contención de la calle Aldana, por ejemplo. Entonces, yo me quedo con ellos, siempre con las autoridades del pasado. Prefiero no opinar de las autoridades actuales ni las próximas, porque eso va a ser parte de un estudio histórico que ahorita no nos corresponde. Que seguramente con los años, como dicen, ¿no? El tiempo juzgará cuál ha sido la gestión que han realizado. Si hablamos de la conservación patrimonial en Oruro, porque Oruro también tiene mucha historia y tiene mucho en torno a patrimonio, ¿cómo ves el tema patrimonial aquí en Oruro? ¿Se está conservando, se está cuidando, tal vez se está descuidando también? ¿Cómo has visto? No, la verdad no tenemos una política de conservación del patrimonio. Tuvimos un catálogo de patrimonio. Existe un catálogo. Sí. Pero desde bastante tiempo también. Pero muchas viviendas, muchos edificios de este tiempo ya no existen, ¿no? Se ha actualizado hace pocos años, pero pese a la actualización a través de una disposición municipal, igual hemos terminado haciendo caer edificios que podían haber mantenido, por un lado, la historia del contexto del entorno y por otro lado la arquitectura que representaba este edificio. Hay edificaciones que merecen una atención, una intervención, incluso como el caso de Correos, el Palais Concert, pero por una burocracia no estamos pudiendo intervenir ni darle un sentido a estas edificaciones. Entonces, y eso lamentablemente es lo que dijiste por tema político, porque entre gobernación y la alcaldía creo que no hay una vinculación, peor con el poder central, y eso es lo que nos está afectando a nosotros como ciudadanos en Oruro, ¿no? Y el hecho de mostrar de repente a grupos sociales en primera instancia, pero que tampoco aportan, pero tampoco están aportando para lograr lo que realmente nosotros esperamos como ciudadanos en Oruro. No tenemos absolutamente ninguna esperanza por ninguna representación.
De verdad es complicado, ¿no? Porque vemos acá en Oruro que hay muchas edificaciones, como decías, que son patrimoniales, que son un referente también, y que tal vez algunas son parte de este catálogo también, que son parte de este catálogo, y por supuesto la preservación de estas edificaciones son completamente diferentes a la de una construcción habitual. Tiene que haber un estudio técnico. Sí, además hay una norma que obliga a conservar, pero obviamente ¿Qué pasa si alguien hace la demolición de un inmueble patrimonial? pues tiene una sanción, pero no se la cumple, ¿no? Pero es un tema municipal que no me compete a mí definirlo ahora, pero estamos viendo que lo único que nos queda a nosotros decir, antes había aquí y ahora ya no hay. Por eso yo organizaba y organizo todavía la ruta de la medianoche, que es un proyecto que lo hicimos con... Hablemos de eso, hablemos de la ruta de medianoche para aquellas personas que hemos sido parte, que la verdad a mí me ha encantado hacer esa ruta de medianoche, que creo que es de las actividades más bonitas que tenemos acá. También aprovechamos para contarles un poquito a la gente que nos sigue y nos ve de afuera y que visite Oruro, que vaya. Ustedes organizan un recorrido bastante interesante mostrando lugares históricos con muchas leyendas acá en Oruro. ¿Cómo nace la idea de hacer las rutas? Bueno, en realidad yo empecé a dar clases de historia de Oruro a los guías de turismo con Aguiatur, desde el año 99 más o menos, hace ya 25 años. Y como parte del cierre de este ciclo hacíamos recorridos por la ciudad, pero lo hacía de día. Entonces había la continuación acústica, habían los autos, la gente no dejaba, entonces de ahí cambié a hacerlo de noche. Y justamente cuando era docente de la universidad con la Enlaudabor en turismo, tuve entre mis alumnos a Rodrigo Terán Calcina, que él hizo una tesis sobre este proyecto y le dio una categoría institucional. Y a partir del 2012 nace como un proyecto que se llama la Ruta de la Medianoche, pero tomando en cuenta que ya vi esta experiencia mucho más antes, ¿no? Entonces la empezamos a hacer cada primer martes, hacíamos este recorrido, pero también salíamos a Chayapata, salíamos a Sorasora, a Paria y a Crucero de Copacabana para mostrar un poco lo que era nuestra historia. Decir, por ejemplo, aquí antes había tal edificio y pasó tal situación, ahora ya no existe, ¿no? Entonces creo que es la única manera que tenemos para contar la historia, para mostrar lo que realmente fue los acontecimientos históricos. Incluso este mes, no voy a avisar el día porque quiero que visiten la página Ruta de la Medianoche Oruro, vamos a hacer nuestro recorrido por el 10 de febrero. Ese va a estar muy interesante. Sí, también. porque vamos a contar solo lo que ha sucedido el 10 de febrero. Ahí ya tenemos que ir. ¿No? Entonces, no lo voy a decir ahora porque... tienen que seguir la página. Quiero que sigan. ¿Cuál es la página? Ruta de la Medianoche Oruro en el Facebook. Ahí vamos a publicar. Y ahí tenemos los parámetros, las coordenadas de dónde va a ser la reunión, la convocatoria, porque también no queremos tener una gran cantidad de población porque a veces no la podemos manejar. Alguna vez hemos tenido... ¿Cuántas personas participan en la Ruta de Medianoche? Mira, nuestro promedio ha sido 50 hasta 70, ¿no? Hemos tenido incluso grupos pequeños de 15, 20, ¿no? Que es a veces lo mejor. Pero en una ocasión hemos tenido 200 participantes 200. Y ha sido muy complicado porque la gente no escucha y demás, pero hemos tenido que tomar algunas medidas como... Micrófono, parlantes... no uso eso, ¿no? Parto al equipo. Hay que dividirlo entonces. Y con mi compañero Rodrigo, él hace una parte, luego otra parte, y luego lo juntamos, entonces bueno. Y de alguna manera también nos hemos convertido en los que cada año hacemos el recorrido en el cementerio. Sí. Pero dándole el valor histórico, no de cuentos de aparecidos, no es nuestra intención, sino contar la historia de Oruro a través de los personajes que están en el cementerio. Y eso realmente nos ayuda a entender de mejor manera. El año pasado hemos tenido un recorrido muy exitoso en el mes de abril, o mayo creo que era, no recuerdo, para la noche de museos que hizo todas las instituciones, incluyendo la alcaldía. No hicimos en noviembre, que todo el mundo nos estaba pidiendo, porque no depende de nosotros, sino depende de las autoridades que nos permitan hacer este proyecto, pero siempre estamos con esta predisposición de organizar, de desarrollar estas iniciativas y contar la historia a través de estos relatos, y además con un gran equipo que tengo en la Ruta de la Medianoche, que todos son voluntarios,
que ellos se ponen los atavíos, se ponen los trajes, se ponen... Y es lo que te hace como vivir ese momento y transportarte a esa época, aunque por unos minutos, y es bastante interesante la ruta de medianoche. Más o menos, para la gente que nunca la ha hecho, ¿cuánto tiempo dura? Un promedio. Bueno, dependiendo del grupo, nosotros hacemos un recorrido de 2 horas hasta 3 horas inclusive, pero dependiendo del grupo. Cuando el grupo permite digamos, una dinámica adecuada, entonces duramos hasta las 3 horas o 4 horas inclusive, ¿no? Pero a veces cuando el grupo ya se cansa, detectamos aquello y bueno, lo suspendemos. Pero siempre, nunca hacemos el mismo recorrido. Siempre cambiamos y siempre hay una historia que estrenamos. ¿No? Entonces realmente nunca va a ser igual a la anterior. Ya saben, entonces sigan la página de Facebook La Ruta de Medianoche para que podamos ser parte de esto. Alguna vez yo fui parte y la verdad quedé impresionada, me encantó. Como te decía, por un ratito nos remontamos a otra época de la historia y es bonito conocer y pasar por las calles que cuando haces la Ruta de Medianoche ya no las ves iguales. Pasas por las calles y recuerdas y se te queda algo de todo lo que te han contado. Ahora vamos a hablar de historias de Oruro, que también ha sido bastante bien aceptado, muy queridos también, esto que ustedes escriben con tu hermano. ¿Cómo nace la idea de hacer esto, de escribir historias de Oruro? El año 2010 mi hermano Fabricio había terminado su gestión municipal, que le fue bien, gracias a Dios, y de ahí él había hecho publicaciones en el municipio para la Secretaría de Cultura, y como que había que hacer algo más por el Bicentenario de Oruro. Entonces había material, había muchos elementos que queríamos compartir, y sacamos un primer número buscando auspicios, y este primer número lo obsequiamos a la gente, no lo vendimos, porque no pensamos que iba a haber un segundo número, pero la gente como que le gustó y nos pidió otro más y sacamos el número 2. De ahí ya empezamos a vender el número 2, ¿no? Y eso nos permitió un poco acumular, digamos, un capital para poder tener en realidad esta alternativa de poder tener otros números más. Y hasta el día de hoy hemos logrado llegar al número 45 de Historias de Oruro. Y hemos abierto un poco el horizonte a temas nacionales como la Guerra del Chaco. Hemos sacado el tercer número de Historias de la Guerra del Chaco, que tiene una muy buena aceptación en el resto del país. Vamos a las ferias, a la Feria de Cochabamba, de La Paz, de Santa Cruz, y tiene muy buena aceptación. Vamos a preparar un número 4 y estamos en preparación ahora de un número especial de la Guerra del Acre, que dependiendo del financiamiento vamos a ver en qué momento este año sacamos. Queremos sacar también una edición especial de Bolivia, de Historias de Oruro, homenaje a Bolivia, porque hemos sacado la revista Historias de Oruro, homenaje a La Paz, Historias de Oruro, homenaje a la Guerra del Pacífico. Entonces es una revista que ya está considerada a nivel nacional, ha salido incluso algunos archivos internacionales, nos hacen referencias, y creo que eso nos da satisfacción de que lo que estamos produciendo pues tiene un efecto en el receptor, como nosotros, en los lectores en realidad, como nosotros pretendemos, ¿no? Especialmente gente joven, que ahora que está vinculada a los medios digitales, la idea es de que ellos también puedan vincularse con el impreso, porque lo que va a quedar en la historia va a ser lo físico. Qué lindo de verdad hablar de Historias de Oruro, que como dices es algo que es bastante querido, muy bien aceptado también para todas las personas, lo esperan también cada edición que sale junto a Historias de Oruro. Hablabas algo de financiamiento. Para una persona que hace ese tipo de trabajo intelectual, que escribe, que saca artículos, en Oruro, si hablamos en específico, ¿hay apoyo de las empresas, instituciones para poder tener estos trabajos? No. Esto es completamente altruista. No, mi esposa me decía el otro día, si te pagaran por conferencias, charlas y demás, realmente viviríamos en una mansión. Y obviamente no hay esa situación aquí en nuestra ciudad, porque no hay el suficiente respaldo. Y obviamente es muy complicado producir a nivel intelectual, entonces es bastante complicado.
Como dice, tal vez no hay tanto ese financiamiento para poder hacer esto que crezca, y también tal vez no hay el valor que le damos a las personas que se dedican a este trabajo por parte de empresas e instituciones, ¿no? Porque escribir, tener estos impresos, escribir un libro, algún artículo, no es un rato, es mucho trabajo intelectual, es investigación también. Todo es investigación, porque para al menos de mi parte, mi hermano y yo tenemos estilos diferentes, ¿no? Pero para escribir tenemos que buscar fuentes, tenemos que buscar documentos que realmente le den el respaldo, le den todo el fundamento para poder establecer precisamente el criterio. Ahora, de repente hay cosas que muchos lectores no estén de acuerdo, pero lo maravilloso de eso es que ninguno maneja la verdad. Lo maravilloso de estas ciencias es que no son exactas, y obviamente puede haber alguien que nos diga, nosotros tenemos esta posición y nosotros en realidad podemos diferir en su criterio, y esa es la idea. No es Historias de Oruro, no es un órgano oficial de Oruro, no lo es simplemente un aporte que hemos hecho como Oruro para aquello. Como investigador e historiador, ¿cuál crees que ha sido tu mayor aporte para la preservación de la cultura orureña? No lo sé. Yo creo que a futuro la gente podrá calificar y decir, este fue el aporte que hice. Ahora no lo sé. A veces pienso que todavía no he hecho lo suficiente, y creo que es mejor que eso pase cuando ya no esté. Hay un momento ahí, creo que recién se podrá ver realmente el aporte, no para mí, sino para mis hijos, para la generación con la que estamos dejando, y creo que lo más importante es formar nuevos valores. Aquí, como un paréntesis, cuando el Liceo de Señoritas Pantalón de Alense cumplió 100 años, de manera muy altruista también apoyé a que las estudiantes escribieran su libro del centenario, y creo que ha sido esa una de las mejores satisfacciones personales que he tenido, porque eso no solamente por el hecho de haber armado un libro, sino porque les hemos dejado la posibilidad de que puedan hacer investigación y puedan escribir a un nivel intelectual, con fuentes, con citas, como debe ser, para que puedan también desarrollarse a nivel profesional en el ámbito que ellas se desarrollan. Y ese es el mayor aporte, ¿no?, que un ser humano puede dejar, también colaborar, contribuir con que otros puedan hacer este mismo trabajo, puedan aprender, y tal vez también tomarte como un referente en cuanto a la investigación. Y muchos estudiantes también seguramente has tenido a lo largo de este tiempo, muchas personas también que se te han acercado para pedirte ayuda, para pedirte alguna guía en algún trabajo. ¿Cómo te sientes cuando pasa eso? Hasta es anecdótico, ¿no? Al principio sí es interesante, pero he tenido una anécdota interesante donde un domingo en la noche, casi tarde, tocan la puerta de mi casa y es un señor con su niña y me dice, mi hijita tiene tarea para el colegio, ¿me puede ayudar por favor? Bueno, había que hacerlo, ¿no? Pero ya como anécdota está bueno que lo digamos, y a veces piensan que estamos a disposición cualquier momento, y no es así, no es así. Yo en lo posible trato de dar información. Mi hermano es mucho más rígido en eso, él cuida sus tiempos, yo siempre doy la posibilidad porque, o sea, para eso he hecho mis cosas, ¿no? Pero a veces es complicado, ¿no? Y en eso mi esposa me llama la atención, me reflexiona, porque tiene razón, ¿no? A veces nosotros aceptamos un montón de situaciones, pero también tengo que atender también como prioridad a mi propia familia. Así es, y debe ser también complicado tener esa convivencia con alguien que hace tu trabajo, ¿no? Porque no es nada fácil también, y también dicen por ahí que es muy poco comprendido. No, completamente, no es fácil. Luisito, tenemos una pregunta también contigo, porque Sí. he estado escuchando atento esta conversación tan linda, y creo que ambos nos hemos nutrido de todo lo que nos explica, de verdad, una persona que nosotros admiramos bastante. Exactamente. Yo quisiera consultarte para las futuras generaciones, tal vez, o para los jóvenes que están incursionando en esto de la historia, de la investigación. ¿Qué consejo les darías para que puedan, tal vez, acortar esos pasos para llegar a
a ese objetivo de ser un historiador, de ser por lo menos lo que haces tú actualmente? Creo que la condición más importante es la lectura, el desarrollar el hábito de la lectura en el ámbito que quieran desarrollar. Actualmente, como presidente de la Sociedad de Historia y Geografía, tengo estudiantes de colegio y es una esperanza que tengo con los nuevos jóvenes que están empezando a desarrollar ese interés. Y lo primero que dicen, yo quiero estudiar esto, ¿no? Pero para eso les impulsamos a que puedan leer, a que puedan acceder incluso a los archivos, enseñarles a investigar. Y me están sorprendiendo porque están empezando a hacer realmente trabajos de investigación que personalmente no son de mi ámbito, pero que ellos están empezando a desarrollar y hay que impulsarlos. Yo creo que lo más importante, la condición más importante es la lectura de estos hechos. No es decir, como alguien me dijo alguna vez, ¿de qué puedo escribir? Yo no le puedo dar las ideas. Cada uno tiene que desarrollar de acuerdo a su propia afinidad. Qué importante lo que mencionas de verdad para poder también seguir tus pasos. Seguramente hay mucha gente que nos está viendo que quiere llegar a ser como tú o que le interesa mucho esto de la historia y también le gusta mucho escribir, investigar. Vamos a cambiar de tema un poco y vamos a hablar qué significa para ti el carnaval. Sabemos que eres parte del Carnaval de Oruro, que partícipe también de una fraternidad, pero cuando te decimos carnaval, ¿qué sientes? Bueno, en realidad este es un proceso que viene de herencia. Mi abuelo no participó como bailarín o danzarín del carnaval, pero se vinculó a la investigación. Él escribió una monografía sobre la Virgen del Socavón, escribió sobre muchos conjuntos, escribió artículos de periódico, y creo que eso nos ha imbuido mucho, ¿no? En mi familia yo soy el primero que entró a bailar a la Diablada, después me sigo mi hermano Fabricio. ¿A los cuántos años participaste en la Diablada? 14 años. 14. ¿Cuántos años en la ya fraternidad? son más de 30 años. ¿No? Wow, 30. Por si acaso baila en la Fraternidad Artística y Cultural La Diablada. La única que se conocía como fraternidad. Uh-huh. Y de ahí que entró mi hermano Fabricio, entró mi otro hermano, entró mi papá, o sea, se volvió todo un tema familiar. Y es algo que no se puede explicar, ¿no? En la fila bailábamos los 3 hermanos, ya. Mi hermano Fabricio, mi hermano Roy y yo en una misma fila, y nos encantaba, ¿no? Y tratábamos de tener la misma careta los 3, pero lo interesante era que mi mamá siempre nos reconocía. La gente que nos veía no sabía quién era, pero mi mamá siempre nos reconoció, nos acompañaba. La mamá es la mamá. Estaba con nosotros y realmente es una experiencia preciosa. Y el hecho de hablar de la entrada es hablar de la Virgen del Socavón, hablar de esa historia religiosa, hablar de esa identidad que nosotros tenemos. Y eso es lo que nos ha llamado a no hablar solo de la Diablada de Oruro, sino que yo me siento muy vinculado a la auténtica Diablada Oruro, a la ferroviaria, a la Urus, a la tradicional Oruro, porque más allá de mi conjunto hemos empezado a manejar la Diablada como un elemento importante de identidad, y al mismo tiempo la Morenada, los Incas y otros conjuntos con los que nos hemos dedicado a profundizar investigaciones, ¿no? Recientemente he encontrado el relato perdido de los Chunchus. Ya. Habían 4 relatos, de los morenos, de los diablos, de los incas, y el cuarto no se lo conocía, que se llama de los Chunchus que se convierten en los chiriguanos que se convertirán. Lo voy a publicar. Esperemos también que lo dramaticen, que sí, se ponga en escena, ¿no? Se ha perdido en el siglo XIX, por más de 100 años nadie ha conocido este relato. Lo he logrado en realidad entenderlo, le he hecho una interpretación y esperemos que pronto, tal vez no creo este año, pero pronto podamos poner en escena este relato que realmente es maravilloso y que complementa a esta expresión. Hablando de relatos, ¿de dónde nace el relato de la Diablada? Bueno, son los autos sacramentales que se utilizaban en la época de Corpus Christi. Obviamente estos procesos han sido adaptados y han sido generados en nuestra región, en nuestro ámbito geográfico, dándole una misma, podríamos decir, personalidad. Entonces, la cuestión de los 7 pecados capitales, la derrota por el arcángel Miguel
a los 7 pecados y la tropa de diablos que se va a postrar de hinojos ante el santuario de la Virgen del Socavón es algo propio que nosotros hemos armado aquí en Oruro, pero que tiene inspiración en otros relatos posiblemente europeos. Pero nosotros le hemos dado una interpretación, y el último que él escribió sobre el relato en particular es justamente Rafael Ulises Peláez, que elabora este relato para sacar de la calle para llevarlo al teatro. Ahí está, entonces, y también tenemos que conocer todo aquello, ¿no? Porque el relato de la Diablada también es un relato bastante esperado, que la realizan también las Diabladas, y que por supuesto también vamos a esperar lo que nos mencionabas, este relato, el cuarto relato nos decías, para poder conocer, poder también analizar todo lo que pasa y poder empaparnos más de nuestra cultura y de nuestra historia. Así es, yo creo que el tema de la entrada del carnaval tiene varias connotaciones. No solamente es ver el despliegue de los conjuntos, no es solamente asistir a los ensayos, es todo un proceso cultural que viene desde el primer convite, las veladas, las ofrendas, la convivencia en el conjunto con los demás socios, el buscar los trajes, la careta, medirse, todos estos elementos hacen esta riqueza que no hay en ninguna otra parte. Qué lindo, y de verdad hablar de carnaval es un tema bastante amplio que nos quedaríamos toda la noche hablando. El tiempo se nos ha hecho corto porque hablar contigo es aprender, es nutrirse de mucha información, y esperemos también que toda la gente haya estado atenta a todo esto. Ahora estamos ya cerquita al 10 de febrero. ¿Qué les dirías a todos los orureños que nos están viendo en este momento por esta fecha que es para nosotros importante, pero también es importante tal vez saber qué debemos hacer como orureños? Lo primero que tenemos que hacer es querer esta nuestra tierra, amarla, sentirnos realmente que somos parte de esta tierra. Cuando nos vamos, recién cantamos el adiós Oruro del alma y nos lamentamos por qué nos fuimos. Pero antes de lamentarnos, aprenderemos a querer nuestra tierra, aprenderemos a valorarla, aprenderemos a ver por qué nuestros abuelos nos han legado este entorno, este espacio geográfico que de alguna manera, como dice don Carlos Condarco Santillán en su libro La Serranía Sagrada de los Urus, es porque este lugar tiene magia, tiene mística, y eso nadie nos lo va a quitar. Es algo muy diferente que no tiene otra región. En cualquier parte del mundo hacen entradas, pero solo en Oruro vivimos una mística especial que no se la puede explicar. Hay que aprender a ser orureño, porque no todos los orureños son los que nacen. Los orureños también son los que se apropian de esta identidad y la entienden. Y eso creo que es lo que buscamos en cada uno de nosotros, porque Oruro no solo es carnaval, Oruro no solo es San José, sino Oruro es todos estos elementos que acabo de decir, pero lo más importante es aprender a querer lo que somos. A la gente que nos ve de afuera, del interior, del exterior del país también, con el alcance que se tiene en redes sociales, ¿qué les recomendarías hacer cuando vengan a Oruro? ¿Qué lugares turísticos recomendarías visitar? Bueno, hay lugares importantes en la ciudad, pero también recomendaría que visiten los alrededores, ¿no? Por ejemplo, mandarlos al Museo Ferroviario de Machacamarca, las aguas termales de Pasnia, de Popó, visitar Sorazor, un pueblo muy antiguo, visitar Paria, ¿no? Que son los lugares de repente anteriores a la fundación de Oruro. Estamos con las pinturas rupestres de Calacala, bien, que nos muestra un periodo remoto de los habitantes de esta región, los chulpares de Chusaqueri, que realmente es otro lugar tan hermoso, y en la ciudad, pues obviamente lo más importante, visitar los museos, ¿no? El Museo Antropológico de Eduardo López Rivas, el Museo del Monumento a la Virgen del Socavón, el Museo de Simón Patiño, y también los lugares históricos como el Faro de Conchupata, la Plaza Pagador, la Plaza 10 de Febrero, y si pueden, me llaman para una ruta de la medianoche. Qué lindo, de verdad, y qué lindo tenerlo a él, y seguramente también para despejar muchas dudas, para que vayan a la ruta de medianoche. Y si hablamos de gastronomía, tú que obviamente eres orureño, nosotros somos orureños, conocemos todo lo que hay acá, ¿qué recomendarías a la gente que viene del interior? Desayunemos con el api. Ya. No comamos una agradable salteña. Qué rico. ¿Dónde? Podemos hacer propaganda. Podemos, no hay problema. Bueno, podemos comer las salteñas. A mí me encantan las salteñas de Santa Teresa de la calle Sucre. Ya. O las del Diablo, que también, son también de más tradicionales, abajo, son tradicionales.
o las de mi buen amigo del hornito, que son realmente también muy deliciosas tradicionales. también. Almorcemos un buen charquecán o Uy, qué rico. un buen brazuelo de cordero, ¿no? Que es realmente delicioso. Tomemos un postre con los helados de canela, ¿no? Que realmente es algo Artesanal. delicioso. Y podemos terminar la jornada con un buen rostro asado, Uy. ¿no? Que realmente son manjares nuestros y que nos ayudan también a entender el proceso histórico de elaboración de la gastronomía que tenemos en Oruro. Y ya me hizo dar hambre, Mauri, porque de verdad tenemos una amplia gastronomía que en Oruro hay muchos lugares lindísimos. A la gente que está afuera les invitamos a venir a visitar Oruro, a quedarse en Oruro, como lo decías, a no centrarse solamente en la ciudad, también visitar los diferentes lugares que tenemos llenos de cultura, de tradición, de mucha historia. Además, también acá tenemos a una persona conocedora de todo esto que seguramente nos va a guiar, pero de la mejor manera. Un placer haberte tenido, de verdad. Quiero que nos invites, por favor, para que te sigamos en redes sociales, también dónde podemos encontrar los ejemplares de Historias de Oruro. Bueno, en realidad los ejemplares los vendemos en el Monumento a la Virgen del Socavón todos los fines de semana. Ya. Ahí está mi hermano Fabricio. Y tenemos otros productos más que nos ayudan con el tema de marketing para promover lo que es Oruro. Estoy en las redes sociales con mi nombre, Maurice Cazorla, en el TikTok, Instagram, X, Facebook. Ahí tenemos también la página de Historia de Oruro, la página de revistas Historias de Oruro, la página de Ruta de la Medianoche Oruro, donde también nosotros estamos siempre respondiendo a las consultas y los requerimientos que de repente tengan con nosotros, ¿no? Y con todo gusto pueden encontrarse en todas las redes y esperemos pues de que podamos llegar por todos los medios con la información que nos encanta, con la información de nuestro Oruro, de nuestra región. Y así tiene que ser. De verdad quiero agradecerte tu tiempo, tu espacio, por haber estado con nosotros esta noche. Luisito también tiene más consultas para él, porque de verdad lo estábamos esperando y queríamos hacer este programa en esta fecha con él, con un orureño, como decíamos, bastante querido, muy conocido, y también queríamos hablar de nuestra historia, gastronomía, lugares turísticos, todo lo que tiene Oruro. Exactamente. Ya la última pregunta es sobre el carnaval, ¿no? Quisiera que englobes toda la información que tenemos del carnaval para que las personas que tal vez no conocen muy bien qué es el carnaval de Oruro lo menciones, y muy aparte de eso, un mensaje para los orureños, para los bolivianos. ¿Qué podemos hacer para fortalecer y proteger este carnaval que tenemos? Bueno, en realidad el carnaval es el domingo, el lunes y el martes, pero no es el sábado. El sábado es la entrada de peregrinación, el sábado de entrada. Obviamente entendemos que es carnaval porque se ha llevado la fecha del 12 de febrero de la fiesta de la Virgen al sábado, que no es carnaval. Y eso es lo que representa la entrada, que es el proceso religioso más importante para los habitantes de esta región, que conlleva no solamente elementos culturales, tradicionales, costumbristas, históricos, sino que también implica procesos sociales, familiares, y que nos ayuda a marcar justamente esa trascendencia a través del tiempo. Este conjunto de elementos en el cual aportan artesanos, aportan diferentes ámbitos en músicos, diferentes áreas de la profesión, pues ayudan a construir esta identidad. Y esta entrada del sábado sirve de vitrina para que otras fiestas patronales tomen lo que nosotros hacemos, porque lo que se hace en Oruro es importante a nivel nacional e internacional. Por eso tenemos problemas con una ciudad del Perú, porque quieren ser como Oruro, pero no lo van a hacer, porque en Oruro tenemos una gran fortaleza cultural, histórica, que nadie nos va a poder quitar. Y eso es lo que representa Oruro, es lo que somos nosotros, es lo que nosotros queremos ser y es lo que queremos mostrar hacia afuera. La gente que venga de afuera, lo único que les pido es que respeten la ciudad, cuiden la ciudad, porque lamentablemente la gente que viene afuera ve esto como un proceso completamente equivocado de diversión, que no es lo que nosotros esperamos, y de ahí tenemos todas las consecuencias que lamentablemente hemos tenido varios conflictos al respecto, pero lo único que pedimos es simplemente hacer de que esto
siga siendo de los orureños, siga siendo de nosotros, y ojalá algún día podamos cumplir con aquello que está en el templo del Socavón, cuando los danzarines llegamos hasta la portada. Y siempre lo voy a mencionar porque para mí es lo que resume en la entrada. Cuando la Virgen en su templo dice: tú que gimes en el crimen, tú te puedes aún salvar. Ven a los pies de la Virgen, tus pecados a llorar. Y eso es un... Qué lindo, de verdad que lindo escuchar todo eso y hablar de esos temas que para nosotros esta fecha más aún es muy importante. Estamos llegando a la parte final. Bien, llegamos a la parte final, te agradecemos la visita nuevamente, gracias por el tiempo, por el espacio, sabemos que estás con muchas actividades, pero de verdad ha sido muy importante esta noche poder conversar contigo, poder hablar de nuestro Oruro querido, de nuestro Oruro del alma, y también poder hacer que las personas que nos siguen se contagien de ese amor que nosotros tenemos por esta tierra que nos ha visto nacer. Muchas gracias. No, gracias Carolina, gracias Luis por el programa, también gracias por ser parte de este espacio, darme la oportunidad a mí. Yo realmente soy muy agradecido y esperemos pues que aquí estén personas que también valgan mucho, más que yo, porque creo que hay personas que podemos valorar en realidad y entender ese sentido de orureños. Yo soy un orureño más, amo mi tierra y por eso es que he decidido quedarme aquí para siempre. Qué lindo, nosotros con esas palabras vamos a cerrar. Luisito, tenemos también... Bien, ya cerramos entonces, ya estamos en la parte final, les mandamos un abrazo, un beso a todos, felicidades a todos los orureños, felicidades, pasémosla bonito, sintámonos orgullosos de ser orureños, no solamente esta fecha, sino todos los días del año. Nos vamos. Con el auspicio de Multicines Plaza, Café Italia, LG Publicidad, Boutique Mini, presentó